Hola, hoy vamos a sumergirnos en el mundo fascinante de dos moléculas maestras del cerebro, la serotonina y la dopamina. Y créanme, no son simples químicos flotando por ahí, son en esencia los directores de la orquesta que toca la música de nuestro ánimo, nuestra motivación y hasta nuestra percepción de la realidad. Acompáñenme a descubrir cómo funciona todo esto. Para empezar, les lanzo una pregunta. ¿Qué pueden tener en común las migrañas, la enfermedad de Parkinson y la esquizofrenia? Suenan como tres cosas completamente diferentes, ¿verdad? Bueno, la respuesta está justamente en el delicadísimo equilibrio de los dos neurotransmisores que vamos a explorar hoy. Y aquí los tenemos, nuestros dos protagonistas. Por un lado, la serotonina, a la que podríamos llamar la gran moduladora. Es la que se encarga de afinar nuestro estado de ánimo, el ciclo de sueño, incluso la digestión. Y por el otro lado está la dopamina, el motor, el que nos da el empuje para la motivación, el movimiento y esa sensación de recompensa. Dos funciones vitales. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para el análisis de hoy. Vamos a empezar viendo el rol de la serotonina, primero en las migrañas y luego en el ánimo. Después, nos pasamos a la dopamina, para entender su importancia en el movimiento y en cómo percibimos la realidad. Un viaje directo al corazón de la neurofarmacología. Muy bien, arranquemos entonces con la serotonina y su papel clave en uno de los trastornos neurológicos más comunes y, la verdad, más debilitantes que existen, la migraña. Para que nos demos una idea de la magnitud de esto, miren las cifras. Entre un 10 y un 20% de la población mundial padece migrañas. Y ojo, no es un simple dolor de cabeza, es una condición neurológica súper compleja y la serotonina es una pieza fundamental para tratarla. Aquí es donde entra la ciencia a jugar un papel increíble. Los triptanos son, digamos, la primera línea de defensa para un ataque de migraña. Y lo que hacen, en términos sencillos, es actuar como agonistas, o sea, activan, les suben el volumen a dos tipos muy específicos de receptores de serotonina, el 5-HT1B y el 5-HT1D. Lo verdaderamente genial de los triptanos es cómo lanzan un ataque en dos frentes. Es una estrategia súper elegante. Primero, a través de los receptores 5-HT1B, hacen que los vasos sanguíneos del cerebro, que se dilatan y causan ese dolor horrible durante una migraña, se contraigan. Y segundo, al activar los receptores 5-HT1D, frenan la liberación de sustancias que provocan inflamación y dolor. Es una solución doblemente efectiva. Claro que la ciencia no se queda quieta. Esta tabla nos muestra la evolución. Los triptanos son muy potentes, pero conllevan ciertos riesgos cardiovasculares. Después aparecieron los diptanes, que apuntan a otro receptor, el 5-HT1F, justamente para disminuir esos riesgos. Y más recientemente tenemos a los antagonistas del CGRP, que ya son un enfoque totalmente nuevo y súper específico. Se ve clarísimo cómo avanza la farmacología, ¿no? Pero, y esto es crucial, hay una advertencia muy importante que hacer. Cuando se combinan varios fármacos que aumentan los niveles de serotonina, por ejemplo, triptanos con ciertos antidepresivos, se corre el riesgo de una condición muy grave llamada síndrome serotoninérgico. Los síntomas de esta emergencia médica, porque eso es lo que es, incluyen confusión, temblores, un ritmo cardíaco que se dispara, rigidez en los músculos y fiebre. Es una de las razones por las cuales la comunicación entre el paciente y el médico sobre absolutamente todos los medicamentos que se están tomando es vital. Bueno, ahora sí, pasemos al papel más famoso de la serotonina, su profundísima influencia en nuestro estado de ánimo y su conexión con trastornos como la depresión y la ansiedad. Los fármacos más conocidos para tratar la depresión son los ISRS, o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Su mecanismo es realmente ingenioso. Básicamente, bloquean la puerta de reciclaje de la serotonina, que se llama transportador SERT. Al hacer esto, la serotonina se queda más tiempo dando vueltas en el espacio entre las neuronas, y así su señal se amplifica. Y su utilidad es sorprendentemente amplia. Como podemos ver aquí, no solo se usan para la depresión mayor, también para el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de pánico, la ansiedad generalizada y el estrés postraumático. Esto nos habla de lo central que es la serotonina en la regulación de nuestras emociones. Y aquí llegamos a una de las paradojas más fascinantes de la psiquiatría moderna.
El fármaco bloquea ese transportador de forma casi inmediata, pero el efecto clínico, el sentirse mejor, tarda semanas en aparecer. ¿Qué nos dice esto? Pues sugiere que el beneficio real no viene de ese aumento inicial de serotonina, sino de adaptaciones mucho más complejas y a largo plazo que el cerebro tiene que hacer como respuesta. Perfecto. Dejemos la serotonina por un momento y pasemos a nuestra segunda molécula maestra, la dopamina. Vamos a empezar con su función como el motor que controla nuestros movimientos. ¿Y qué pasa cuando, trágicamente, falta, como en la enfermedad de Parkinson? El principal desafío para tratar el Parkinson es, en el fondo, un problema de logística. La enfermedad se produce por una falta de dopamina en el cerebro, pero si intentamos dar dopamina directamente, no funciona. ¿Por qué? Porque no puede cruzar la barrera hematoencefálica, que es como un filtro de seguridad súper estricto que protege al cerebro. La solución es una jugada farmacológica brillante. En vez de dar dopamina, se administra L-Dopa, que es una molécula precursora. La L-Dopa sí que tiene el pase de seguridad para cruzar esa barrera, y una vez que está dentro del cerebro, las propias neuronas la transforman en la dopamina que tanto se necesita. Es como mandar los ingredientes por paquetería para que el plato se cocine adentro. Sin embargo, hay otros fármacos para el Parkinson, los agonistas del receptor D2, que, aunque ayudan, traen consigo riesgos importantes. Uno de los más serios es que pueden provocar trastornos del control de impulsos. Estamos hablando de cosas como la ludopatía o las compras compulsivas. Esto nos demuestra el papel tan fuerte que juega la dopamina en el sistema de recompensa y en cómo tomamos decisiones. Ahora démosle la vuelta a la tortilla. Vamos a ver el problema contrario, no la falta, sino un exceso de actividad de la dopamina. Se cree que esto es lo que está en el centro de condiciones como la psicosis y la esquizofrenia. Esta tabla nos resume décadas de investigación. Los antipsicóticos de primera generación, los típicos, simplemente bloqueaban con mucha fuerza los receptores de dopamina D2, pero causaban efectos secundarios motores muy graves. La segunda generación, los atípicos, fueron más listos. Combinaron el bloqueo de D2 con el de receptores de serotonina. Esto redujo los problemas motores, pero trajo un mayor riesgo metabólico. Y finalmente, la tercera generación introdujo un concepto revolucionario, el agonismo parcial. Esta es, sin duda, la mejor metáfora para entender ese avance. Los fármacos antiguos eran como un interruptor de luz, encendido o apagado. Bloqueaban la dopamina y punto. Los más nuevos, estos agonistas parciales, actúan más como un dimmer o un regulador de intensidad. Si en una zona del cerebro hay demasiada dopamina, le bajan el volumen. Pero si en otra zona hay muy poca, se lo suben. Es un mecanismo mucho más fino, mucho más equilibrado. Y aquí es donde toda la historia que hemos contado hoy se une. El punto clave para llevarse a casa es este. Los fármacos psiquiátricos más avanzados, como los antipsicóticos de segunda y tercera generación, no se enfocan en un solo sistema. Le apuntan a ambos, a la serotonina y a la dopamina. Y esto nos revela algo fundamental. Estos dos sistemas no operan por separado, están profundamente interconectados, en una danza constante que define nuestra salud mental. Lo que nos deja con una pregunta final, para reflexionar. A medida que nuestro conocimiento sobre estos sistemas se vuelve cada vez más y más profundo, ¿será posible algún día diseñar fármacos con una precisión casi quirúrgica, capaces de corregir los desequilibrios sin causar un solo efecto secundario? Ese, sin duda, es el gran sueño y el objetivo de la neurofarmacología moderna. Gracias por acompañarnos en este análisis.